¿Qué tal, monas? Bienvenidas a mi canal un día más. Hoy te traigo la blusa más rápida que vas a tejer. Se teje en una sola tarde con aguja más gordita. Es súper liviana. Para mi talla, así ajustadito, solo me ha consumido 150 gramos de hilo. Así que no tienes excusa ni de tiempo ni de hilo. He reciclado distintos hilos negros que tenía por casa, aunque no tengan ni el mismo grosor ni la misma composición, así que no tienes excusas para comenzar ya tu propia blusa. Bueno, monas, en esta ocasión estoy reciclando distintos hilos de color negro que tengo por casa y están indicados para aguja de crochet de 3 a 4 milímetros. Pero lo importante es que voy a utilizar una aguja de 6 milímetros que hace que el punto quede muy suelto. Fijaos cómo voy mezclando distintos hilos y el resultado es este. Fijaos qué movimiento y qué ligereza tiene esto. Si os gusta hacerlo más apretado, podéis coger aguja menor y adaptar el diseño a lo que os guste. Comenzaremos como siempre dejando un palmo, haciendo un nudo corredizo y vamos a trabajar 64 cadenitas que serán el contorno de nuestro cuello. Las 64 cadenetas son para todas las tallas, pero si quieres cambiar el cuello te lo explico en otro apartado. Mi cadeneta de 64 cadenetas mide unos 60 centímetros, pero también esto cuando lo empecemos a trabajar vueltas, como vais a ver a continuación, va a crecer. Y vamos a cerrar con un punto deslizado en la primera cadeneta. Ya lo tenemos cerrado. Y vamos a comenzar con nuestro primer punto. Vamos a hacer, quien quiera puede hacer 3 cadenetas, pero a mí me gusta hacer un falso punto alto, que vamos a hacer ahí un punto bajo, cadeneta, y entrando aquí de nuevo hago otro punto bajo. Trabajo otro punto alto en el segundo y en el tercer punto. Cadeneta, me salto un punto y trabajo otros 3 puntos. En los 3 puntos siguientes 2 y 3. Cadeneta, me salto un punto de base y así vamos a dar toda la vuelta. Ya estamos terminando la primera vuelta. Trabajamos una cadeneta y vamos a cerrar con un punto deslizado entrando aquí en nuestro falso punto alto. Y para que todo quede mejor, lo que vamos a hacer es ir alternando vuelta del derecho, vuelta del revés, porque así nuestras costuras y todo quedarán mejor. Así que vamos a girar y vamos a trabajar aquí un bloque de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Vale, aquí irá nuestro primer raglan que cerraremos al terminar la vuelta. Este es el segundo motivo y voy a continuar trabajando en cada hueco 3 puntos altos. Nuestro primer hombro estará formado por 3 motivos aquí en la primera vuelta, así que aquí nos toca hacer raglan, 2 cadenetas y otro motivo de 3 puntos altos, 2 y 3. Cadeneta. Y ahora pasamos a trabajar nuestro delantero, que serán 5 motivos en nuestra primera vuelta antes de trabajar nuestro siguiente raglan.
Fijaos, este es el primer raglan y que hemos dicho que tiene que haber 5 motivos, 1, 2, 3, 4, 5 antes de nuestro siguiente raglan, pues irá aquí. Así que retomo, ¿veis? Tengo la cadeneta y en este hueco me tocará trabajar 2 bloques de 3 puntos altos separados por 1 y 2 cadenetas. 1, 2 y 3. Cadeneta. ¿Y qué me toca? Pues me toca trabajar el otro hombro, ¿veis? Que teníamos 3 motivos de la primera vuelta. ¿Veis? En la primera vuelta tenemos 3 motivos entre raglan y raglan. ¿Vale? Este punto de raglan, veis 2 cadenetas y otro motivo, ¿qué es lo que va a hacer? Que se vaya aumentando justo en diagonal, vamos a ir aumentando motivos y estas zonas de aquí del raglan lo que van a hacer es ir creciendo, de manera que esto va a crecer hasta que cada una decida dejar de hacer aumentos. Por tanto, el mismo cuello, que además crecerá cuando vayamos trabajando más vueltas, el mismo cuello se trabaja para muchas tallas, ¿vale? Después te explico en otros apartados para casos muy concretos, pero vais a ver cómo incluso yo, por trabajar 2 vueltas más o menos para este jersey, me queda o muy suelto o muy apretado. Y vamos a terminar nuestra espalda trabajando como en el delantero, teniendo 5 motivos de la primera vuelta entre raglan y raglan. Fijaos, estamos terminando la vuelta número 2, tengo la cadeneta y dijimos que empezábamos por el primer raglan, así que me toca terminar ahí haciendo un bloque de 3 puntos altos, 2 y 3 y 2 cadenetas. Cerramos aquí en el falso punto alto con un punto deslizado y vamos a girar, porque habíamos dicho que hacíamos derecho revés. Comienzo con un falso punto alto y 2 puntos altos más cadeneta y voy a trabajar otra vuelta más, ¿veis? Y cerraremos igual que en la vuelta anterior con un bloque de 3 puntos altos y 2 cadenetas y continúo trabajando, ¿veis? En cada hueco un bloque de 3 puntos altos y una cadeneta y así hasta llegar al siguiente raglan, que volveremos a repetir aquí en este hueco los 2 bloques con las 2 cadenetas. Fijaos, llego al siguiente raglan que me toca 1, 2 y 3 puntos altos, 2 cadenetas y 3 puntos altos. Y así vamos a trabajar todas las vueltas que queramos. ¿Veis? Y esto va a ir aumentando y esto cederá también más según vayamos trabajando vueltas. Y estamos terminando ya nuestra vuelta número 3. Trabajo aquí de nuevo en el hueco del raglan. Bloque de 3 puntos altos, 2 cadenetas, cierro aquí con punto deslizado y vuelvo a girar. Y vuelvo a trabajar mi bloque de 3 puntos altos, 1, 2 y 3, cadeneta y vuelvo a
trabajar de la misma forma y cerraré de nuevo con bloque de 3 puntos altos y 2 cadenetas. Ya no tiene pérdida. Y trabajaremos cada una hasta tener el ancho que queramos para nuestro canesú. Bueno, fijaos, me queda muy poco hilo, no suficiente para dar otra vuelta completa, así que en este caso voy a añadir aquí otro hilo y vamos a respetar el sentido, como vamos haciendo derecho-revés y esta vuelta está del derecho, pues voy a girar ahí y voy a añadir el hilo en el mismo pico que estoy trabajando haciendo el cambio, ¿vale? No cambiéis el sitio. Cojo hilo nuevo, dejo un palmo, veis que estoy cambiando, este es otro hilo, pero la idea es aprovechar lo que tenemos. Así que cojo mi aguja y trabajo ahí una cadeneta, un punto bajo, una cadeneta y entro aquí dentro con punto bajo y tengo mi falso punto alto. Trabajo 2 puntos altos más, una cadeneta y recordemos que cerraré con 2 cadenetas cuando cierre mi vuelta y completaré con un motivo más este raglan, ¿de acuerdo? Así que de esta manera añadimos hilo y yo me quedo aquí terminando como mínimo 2 vueltas más, que creo que así tendré por fin el ancho y largo que me gusta para mi canesú. Y fijaos, lo que hago siempre para probarme mi canesú es colocar un marcador o un imperdible, una hebrita, lo que tengáis, y lo colocamos justo aquí en nuestro punto de raglan y así tenemos una sisa provisional para probarnos lo que llevamos trabajado y así podemos ver si queremos trabajar alguna vuelta más o paramos y pasamos ya a trabajar nuestro cuerpo por un lado y nuestras mangas por otro. Bueno, monas, fijaos, he tejido 10 vueltas de manera circular tal y como hemos visto y ahora me lo voy a probar para que veáis que cuando nos preocupamos tanto por la talla todo el tiempo, no os preocupéis, lo importante es el cuello que nos entre, porque en este caso además es cerrado, y luego estas diagonales que se forman aquí en nuestros puntos de raglan que se adapten aquí y coincidan más o menos desde nuestra clavícula hasta la zona en la que tengamos nuestra sisa y se nos adapte bien al cuello. Aparte de eso, lo demás será tejer más vueltas si tenéis tallas mayores, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ya entraremos en mayor detalle si queréis un cuello mayor. Y mis 10 vueltas en este caso para mi talla miden 14 centímetros y 20 desde el hombro. Recordad que para tallas mayores es trabajar más vueltas y os lo probáis como vamos a ver a continuación con la ayuda de nuestros marcadores. Si queréis un cuello mayor, lo que tendréis que hacer es sumar cadenetas de 16 en 16. ¿Por qué? Porque lo que yo repito son 4 puntos de cadeneta, el espacio y los 4 puntos del principio, de manera que si yo quiero aumentar, también tendré que aumentar en las 4 partes, delantero, espalda y los 2 hombros, para que sea la forma proporcional. Y entonces tenéis que buscar, sobre todo, jugar primero con esto. Si esto se os adapta. Bueno, monas, con la ayuda de mis marcadores ya me lo he probado el canesú y veo que me gusta el tamaño, así que voy a quitar, fijaos, donde tengo todavía ahí mi hilo en espera, voy a quitar este marcador
que era el de la sisa, ¿veis? Y vamos a retomar nuestro hilo. ¿Veis que había dejado este marcador aquí para que mi hilo no se saliera? Así que retomo. Y una vez que estamos en este punto, ahora lo que tengo que hacer es trabajar, primero ver el sentido del punto. Este es mi lado derecho, así que voy a girar para trabajar, para seguir manteniendo derecho revés. Así que trabajaré mi falso punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos, cadeneta de separación. ¿Y qué me toca ahora? Me toca todo mi cuerpo, ¿veis? Que este marcador de aquí aún no lo he quitado. Pues voy a trabajar todo mi espalda hasta llegar al siguiente raglan que tengo aquí todavía con el marcador. Fijaos, hemos empezado aquí, que es donde tenemos todo el tiempo los cambios de hilo, de ovillo, principio y final de vuelta. He trabajado toda mi espalda, diría, porque tengo aquí el inicio y como quedará más feo, toda mi espalda. Llego al marcador y en el punto de raglan trabajo 3 puntos altos, 2, 3, cadeneta y fijaos, vengo al otro raglan y repito 3 motivos. Ya dejamos de hacer aumentos y en cada hueco de 2 cadenetas hacemos un motivo de 3 puntos altos, cadeneta y repito lo mismo en mi delantero, un motivo donde toca hasta llegar al otro punto de raglan y ahora veremos cómo cerrar. Bueno, ya hemos trabajado todo nuestro delantero sin problema y llegamos aquí al punto de raglan y que nos toca, otra vez trabajamos 3 puntos altos ahí en el hueco de las 2 cadenetas, cadeneta y me salto también toda mi manga y llego aquí al primer motivo que hemos hecho. ¿Veis? Justo al raglan donde tenemos ahí las hebras de haber empezado y de haber añadido hilos. Cerramos con punto deslizado y a partir de aquí ya hemos cerrado nuestra prenda y ya nos toca trabajar en circular y lo suyo, podéis hacer lo que queráis, es continuar alternando vueltas derecho-revés. Giraríamos, ya tenemos la vuelta anterior del revés, ¿veis? Y aquí en este caso me toca en la sisa, hago mi falso punto alto como siempre y 1 y 2 motivos más, cadeneta y ya trabajaría toda mi vuelta haciendo un bloque de 3 puntos altos en cada cadeneta y separados por una cadeneta hasta hacer aquí mi último bloque y cerrar con una cadeneta y un punto deslizado aquí. Giramos y así todo el tiempo vamos a ir trabajando. ¿Que queréis trabajar todo el tiempo del derecho como estéis? Pues bueno, tampoco, como queda tan suelto, tampoco se va a notar mucho como si estuviéramos haciendo el punto más cerrado. Aquí os lo podéis permitir. Fijaos, he seguido trabajando vueltas para el cuerpo y me mide 58 centímetros. Monas, pues no sé qué hacer. La verdad es que me queda bastante suelto, así que estoy dudando si deshacer vueltas y quitar 2 vueltas del canesú o no lo sé y hacérmelo más estrechito. Porque así queda gracioso, pero creo que para mí es demasiado, no sé. Así que voy a deshacer y luego ya lo vemos.
Da bastante amplitud, fijaos, todo lo que sobra. Y porque es la última vuelta le he quitado todas las cadenetas, si no quedaría más un poquito. Así que fijaos si da talla. Así que yo no sé porque me he puesto a tejer y no me lo he probado, fallo antes, así que seguramente lo que voy a hacer ahora es deshacer y quitar luego un par de vueltas del canesú o más, ya veré, y hacérmelo más estrechito. Aunque así queda muy mono, pero no era mi idea. Así que cada una según le guste. Miradlo muy bien y os lo vais probando. Bueno, finalmente he quitado 2 vueltas y me he quedado con 8 vueltas del canesú y ahí ya la siguiente, la número 9, ya solamente he trabajado el cuerpo por un lado y la manga por otro. Finalmente mide unos 13 centímetros y de ancho ahora me queda 42, 43. Fijaos el cambio que antes con las 2 vueltas más y aparte aquí le he quitado otro motivo, me quedaba casi 60 centímetros de ancho. Fijaos cómo he reducido otro motivo más a cada lado y ha sido que en lugar de hacer como hemos visto un bloque de 3 puntos altos en este raglan, cadeneta y otro en el otro raglan, ¿veis? A cada lado de mi manga, lo que he hecho ha sido superponer, ¿veis? Así los huecos y trabajar ahí 3 puntos altos. Así que quito un motivo de aquí y lo mismo he hecho en el otro lado. ¿Qué vamos a hacer con la manga? Pues un poco lo mismo. Hago como siempre palmo, nudo deslizado, miro y está del derecho, así que trabajo de esta forma. Venimos aquí, veis, tengo los 2 puntos de raglan aquí, en este de la derecha trabajo mi falso punto alto entrando aquí en el bloque y otro punto alto en el otro raglan, cadeneta y voy a dar toda la vuelta haciendo un bloque donde toca hasta llegar al inicio. Fijaos, ya he llegado aquí, he hecho mi cadeneta y voy a cerrar con punto deslizado aquí en mi falso punto alto o tercera cadeneta. Giro y vuelvo a trabajar mi falso punto alto y ya sabéis que lo suyo es ir alternando derecho, revés de esta manera hasta tener el largo deseado. Y os enseño que yo lo que estoy haciendo es, ya que por aquí trabajamos con un material, el canesú, y me quedé sin ese material, he añadido otro y lo que estoy haciendo es intentar trabajar el mismo número de filas con el mismo material. O sea, aquí he trabajado 9, pues aquí en la manga 9 y a ver si me queda suficiente para trabajar otras 9 en esta manga.